Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Cordial saludo para todos ustedes, sean bienvenidos al programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Agradecemos a cada uno de ustedes por unirse en esta tarde donde estaremos conversando y estaremos analizando sobre el acontecer político en nuestro país. Damos gracias a todas las personas que nos están colaborando para que este programa hoy sea posible. Como sabemos, el mundo político es algo que es dinámico, que es cambiante y que todos los días algo nuevo aparece. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la situación política del país, una especie de actualización sobre los asuntos que competen y lo que está ocurriendo en la actualidad en nuestro país y que claramente nosotros debemos ser cuidadosos y estar apercibidos sobre todos estos temas que son de relevancia nacional, porque como lo he dicho muchas veces acá, lo que ocurre en el escenario político, eso tiene una incidencia directa en nuestra vida, en la economía, en la convivencia propia y sobre todo en algo tan importante como son las elecciones. Yo quiero enmarcar todo esto en un tiempo mirando un poco hacia futuro, y es que dentro de 14 meses estaremos eligiendo a los nuevos congresistas, pero también dentro de 16 meses estaremos en medio de la primera vuelta presidencial. Entonces créanme y se los anticipo y porfa traten de apropiarse de este conocimiento que estamos compartiendo acá, de la manera que a partir de estos meses que van a transcurrir decisiones, cambios, noticias y demás, es producto de lo que se viene, de lo que se establece ya dentro de 14 y 16 meses. Créanme que es muy importante. Ahora, vamos a hablar y vamos a analizar primeramente el gobierno nacional. Sabemos que casualmente hace 8 días, el pasado martes, se vivió o se pudimos ver el primer Consejo de Ministros televisado en la historia de Colombia, en donde el presidente Gustavo Petro pues decidió prender la cámara, decirle a su equipo: prendamos la cámara, hablemosle a los colombianos, porque aquí hay algunos asuntos importantes que transmitirle. Ojo, el objetivo de ese Consejo de Ministros era adelantar los decretos de conmoción interior del Catatumbo, ¿ok? Eso es primordial, que lo tengamos en cuenta. El objetivo de ese Consejo de Ministros no era atacar al presidente, no era cuestionar la decisión de que Armando Benedetti fuera el jefe de despacho, ni tampoco era sobre los anuncios que se hicieron de los cumplimientos o incumplimientos de algunos acuerdos que el presidente de la República había tomado con respecto a los colombianos en varios asuntos y demás. Ahora, en medio de ese Consejo de Ministros se desdibuja ese objetivo, que era hablar sobre los decretos de conmoción interior, y todo se centró básicamente en la discusión
de la posición o el nuevo cargo de Armando Benedetti y también de Laura Saravia. Ahí claramente nosotros pudimos ver, y yo creo que también quienes pues, nos siguen desde hace un tiempo han podido escuchar de que básicamente lo que se pretendía ahí no era mostrar unos resultados, y lo que eso en última buscó era el dibujo de una situación, porque la presencia de Armando Benedetti ahí lo que ocasionó básicamente fue una ruptura, ¿ok? Donde vimos dos aspectos. Primero, quienes de alguna manera hicieron silencio, pero de otra, quienes le manifestaron al presidente de la República su inconformidad con respecto a la presencia de Armando Benedetti. Entonces, millones de colombianos viendo esto, y muchos nos quedamos con el show, muchos nos quedamos con que es un reality, muchos nos quedamos con el espectáculo, muchos nos quedamos con que tú me dices que yo te digo, y eso básicamente, eso es lo que la comunidad, las redes sociales y lo que la sociedad en general está conversando. Pero hay mucho más de fondo. Es altamente preocupante que se anuncie que se hicieron 195 compromisos y que de ellos 146 se han incumplido. Solo el 25% de esos acuerdos o compromisos que el presidente de la República hizo son los que se han cumplido. Eso mirándolo de fondo. Pero también lo segundo que podemos mencionar es que después de esto, hoy muchos ya son candidatos a la presidencia. Hoy, después de lo que hemos visto, de que el presidente de la República les ha solicitado a los ministros la renuncia protocolaria, ya muchos han anunciado su renuncia irrevocable, es decir, que sí o sí salen del gobierno, y que hoy, después de esta lavada de manos, van y dicen, soy candidato presidencial, soy candidata presidencial. Créanme que muchos de los que están ahí tienen aspiraciones electorales, tanto al 26, en el 2026 o en el 2027, que son nuevamente las elecciones territoriales. En ese sentido, vimos también como tercera medida, más que un gobierno, un presidente que tiene ideas y que sobre todo ha querido sobresalir él por encima del gobierno. Hay una frase que dijo el presidente de la República que a mí personalmente me llamó mucho la atención y que es de todo análisis y de todo juicio. Él dijo estas palabras: hay un presidente revolucionario, pero un gobierno no. Eso, en otras palabras, suena cuando le estamos echando la culpa de que yo tengo las ideas, yo tengo la visión, pero por culpa de ustedes, eso no es posible. Y claro, hoy después, producto de eso, ya muchos han salido a decir, ay, el presidente es una víctima, ay, qué mal el presidente, no ha podido cumplir con sus ideas, con su programa de gobierno, con lo que tiene para el país, porque un gobierno, unos ministros, no han colaborado en ese sentido. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer en todo esto es, ¿quién nombró a esos ministros? La respuesta es el presidente de la República. Es decir, esos ministros están ahí porque el presidente de la República los escogió. Una persona, quienes lideramos equipos, sabemos que somos los principales responsables de la materialización, ejecución de los objetivos, proyectos, metas. Somos los primeros responsables. Y para eso construimos equipos, para alcanzar esos objetivos y esas metas. Ahora, yo soy, en el caso hablando de manera unipersonal, yo soy quien decide el equipo que me acompaña, e igual para el presidente de la República. Él decidió que ese equipo que estaba sentado en esa mesa era el que lo iba a acompañar. Entonces, obviamente, es responsabilidad de los ministros, directores, de no cumplir con los objetivos, pero también es responsabilidad del presidente de que no
se cumplan los objetivos y metas a cumplir. Además, como cuarto punto, hay que mencionar que todos estos cambios ministeriales es de cara a los próximos meses, de cara a las elecciones presidenciales. Mire, es fundamental para el gobierno nacional y dentro de su movimiento y estrategia política para los próximos meses construir coaliciones. Verán en los próximos días que llegarán personas de otros partidos políticos, de otras orillas políticas distintas a la izquierda para conformar el gobierno nacional y así hacer acuerdos con partidos políticos en el Congreso de la República para tramitar reformas y leyes que sean importantes, pero también para construir una base electoral de cara a la elección presidencial del 2026. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta todas las personas que nos están viendo. Este remesón ministerial, que no ha sido el primero en este gobierno, busca eso, poder construir alianzas, acuerdos con distintos partidos políticos para los proyectos, reformas y leyes que se están tramitando en el Congreso de la República, pero también de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Y no crean que la figura que tiene hoy Armando Benedetti es menor. Hay muchos cuestionamientos y muchas dudas de la permanencia o el capricho del presidente de la República para mantener a Armando Benedetti en estos cargos, pero también el presidente hace uso de una de las habilidades que tiene Armando Benedetti y es tejer redes, es poder construir acuerdos, alianzas. Tiene la facilidad de conectar con empresarios, políticos, partidos políticos y demás para buscar apoyos. Puede tener varios defectos, pero esa es una de sus virtudes y no quiero que esto suene a modo de justificación, sino que el presidente de la República sabe eso, lo reconoce y a partir de ello ha tomado una decisión. Mire que el mismo presidente de la República a sus ministros que le mostraron una resistencia, que mostraron algún tipo de rechazo o acusación sobre sus decisiones políticas, lo llamó sectarios. Y habló también del famoso sancocho nacional. En ese sancocho donde varias partes lo integran para un proyecto político. Créanme que hay que leer entre líneas, hay que profundizar más allá de lo que se dice para poder comprender en 360 todo lo que ocurre en el gobierno nacional. Las decisiones políticas, esto que ocurrió no es nada improvisado, hace parte de una estrategia que claramente podemos decir que salió mal ejecutada, y que hoy algunas de esas personas lo han tomado como provecho para catapultar su proyección o aspiración electoral para el 2026. Eso por un lado. Ahora, ya hablamos del gobierno, de lo que ocurrió, las decisiones que han tomado algunos ministros, pero también hablemos de la oposición. La oposición ha sido muy lapsa, muy tibia en esto. Más allá de videos en redes sociales, más allá de tweets, más allá de trinos y demás, básicamente se han quedado en eso. Y también se han dejado cautivar por el espectáculo y no han ido al fondo, donde hay problemas de seguridad, donde no se ha resuelto el tema del Catatumbo, ¿ok? Donde no se está hablando del incumplimiento por parte del gobierno hacia los colombianos que quedó expuesto a nivel nacional. Y la oposición no ha sido fuerte, veraz, contundente para hablar y decir y también atraer electores y traer ciudadanía. Era un momento propicio para hacerlo, pero se desviaron ¿en qué? En un espectáculo. Esa es parte de la situación de lo que está ocurriendo. Pero eso por un lado del gobierno. Pero hay una tercera situación ahora mismo y es lo que está ocurriendo, la crisis
diplomática con los Estados Unidos. Ahora mismo las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos no es la mejor. El mismo presidente de la República hace 8 días dijo la situación o el enfrentamiento con Donald Trump no se ha resuelto. Es una situación que aún persiste, es una situación que aún se sigue manteniendo, hay una relación de tensión. Lo que hicieron básicamente fue como una especie de tregua para poder resolver medianamente el asunto, pero puede ser una bomba de tiempo que en cualquier momento el presidente Donald Trump o el presidente Gustavo Petro pueden tomar una decisión o pueden entrenar algo que puede romper, desquebrajar las relaciones bilaterales. Hoy el presidente de la República está en Medio Oriente, en sus funciones como jefe de Estado, para reunirse con nuevos aliados y demás. Todo esto es producto de una nueva política de exterior, donde ya Colombia no quiere mirar al norte, ya no quiere mirar hacia los Estados Unidos, sino que quiere comenzar a mirar hacia otros lugares, hacia otras naciones. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a hablar de 3 situaciones en el país. Ya hemos hablado de la primera, que es la situación de lo que está ocurriendo en el gobierno nacional. La segunda, en la que estamos situados ahora mismo, sobre la crisis diplomática. Y luego hablaremos sobre el tema de la seguridad y otros temas. Vamos a un corte y en minutos regresamos y estaremos analizando el acontecer político en Colombia. Ya nos vemos. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. Seguimos en el programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Gracias a quienes se han mantenido hasta el momento. Un cordial saludo a todos aquellos y aquellas que mientras trabajan nos están viendo. Un saludo para todos ellos. Gracias a quienes se conectan a través de las redes sociales. Sé que hay personas ahora mismo en YouTube o en
Facebook o en vivo a través del canal 12 viendo nuestro programa. Ahora, estábamos conversando sobre la situación política en Colombia, una especie de actualización. Lo que ha pasado, pues, no son detalles menores. Todo esto político afecta a lo económico, genera incertidumbre, genera ansiedad y demás. Estábamos conversando principalmente sobre la crisis de gobierno, que todavía sigue vigente, la crisis diplomática con los Estados Unidos, pero también aunado a eso, el tema del Catatumbo. Ahora mismo el país está enfrentando de manera simultánea tres escenarios muy preocupantes. Uno es de la crisis de gobierno, dos, crisis internacional y tres, temas de seguridad o temas de inseguridad, o más bien temas de conflicto armado entre grupos al margen de la ley. Que el ejército ha tenido que salir a defender la soberanía nacional en estos territorios porque la situación todavía es crítica. Aún no se ha resuelto. Hay muchos colombianos que ya han salido desplazados de su territorio y se han migrado a otros territorios. Mucho en Antioquia, por ejemplo, mucho en otras ciudades como Cúcuta y demás, otros en Bogotá y también aprovechando otros en Santander, en Bucaramanga. Es decir, de alguna manera la población que ha sido desplazada ha tenido que recurrir, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo para así determinar que son desplazados y recibir pues toda la protección y garantías del Estado para el cumplimiento de sus derechos. ¿Ok? Importantísimo eso. Y como yo lo mencionaba anteriormente en varios programas, el tema de la violencia no es algo que va a cesar. Y no es que sea pesimista, no es que vengamos con hablar situaciones que no son, sino que por el contrario, con base a lo que expertos y analistas se han reunido para discutir y conversar sobre estos asuntos, eso es lo que se ve, porque el auge de los grupos al margen de la ley lo que está haciendo es perpetuar la violencia, lo que está haciendo es mutuando la violencia y demás. Entonces, en la medida que esa guerra, conflicto va creciendo, que también va mutando, la fuerza pública debe ir adaptándose para ser más efectiva en su quehacer y así poder lograr la mayor tranquilidad posible para todos los colombianos. Es el deseo desde acá que la situación del Catatumbo se resuelva y es fundamental, créame, que la presencia del Estado sea visible, notoria y presente. Es decir, el Estado debe ser presencia con toda la oferta institucional, con todos los servicios y bienes públicos en salud, educación, infraestructura, garantía de derechos humanos, seguridad, para que justicia, para que toda la institucionalidad esté presente en el territorio colombiano. Mire, de cara aquí a lo que quieren, y esto de manera pedagógica, les digo, es fundamental que podamos entender que para los próximos años el tema de la seguridad y el tema de la economía va a ser indispensable para el crecimiento económico, va a ser indispensable para el desarrollo normal de nuestras vidas. De acuerdo a un análisis que ha hecho el Banco de la República, ha estimado que, por ejemplo, y les doy estos datos, que de la pandemia hacia acá, obviamente Colombia vivió toda una recesión económica, se vio afectada por la crisis mundial del COVID-19 de la pandemia y obviamente la economía se perjudicó y se vio mal. Sin embargo, ha habido una transición y de recuperación económica un poco lenta y es lo que hoy estamos viendo, ¿ok? Entonces, de alguna manera veníamos así y de alguna manera vamos ahora así, recuperando económicamente, pero ha sido un proceso lento. Ahora,
Según esos estudios del Banco de la República, esos estudios macroeconómicos establecen que para finales del 2026 ya la situación económica del país está normalizada como estábamos antes de pandemia. ¿Ok? Eso es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Por lo tanto, lo que ocurra de cara al 2025 o lo que ocurra en el 2026 en tema económico va a ser fundamental para normalizar e equilibrar la balanza y que podamos tener un crecimiento económico significativo. ¿Ok? Entonces, el tema de la seguridad y el tema económico son primordiales y nosotros a la hora de elegir, a la hora de analizar, a la hora de escoger las personas que van a ser nuestros representantes, nuestros congresistas, nuestros senadores e incluso nuestro presidente o presidenta, debemos considerar esto. Primero, necesitamos generar estabilidad económica. Es fundamental. Dos, confianza en la economía. Mire, la economía es muy fluctuante. En la economía, si no hay unos niveles, unos estándares de estabilidad, la economía y sobre todo el comercio internacional tiende a fluctuar. ¿Ok? Y tengan muy presente, yo sé que alguna economista por ahí me podrá discutir esto, pero lo político incide mucho sobre lo económico y demás. En ese sentido, es importante que desde el gobierno, desde el Estado, desde la institucionalidad se genere la mayor estabilidad posible, reducir todo índice de incertidumbre para que el mercado dentro de la ley de oferta y demanda pueda fluir y demás. Pero lo segundo también que es fundamental es la seguridad. La seguridad también es un concepto humano de la integridad del ser como tal y sobre un valor ético, la libertad. Cuando garantizamos la libertad, garantizamos seguridad. Cuando, por ejemplo, encontramos que hay espacios seguros, nos sentimos libres de poder caminar o andar por ahí. Cuando encontramos espacios luminosos, sentimos la libertad de poder disfrutar, entretenernos en esos lugares. Entonces es fundamental eso, que de ahora en adelante estos son los temas que más golpean a los colombianos. Lo reflejan las estadísticas, lo reflejan las encuestas, lo refleja la misma conversación con la ciudadanía, que el tema económico y el tema de seguridad es fundamental. Y el próximo presidente, los próximos congresistas deben entender eso y tratar de resolver estos asuntos. Créanme que por lo menos las decisiones que se han tomado en años anteriores, como el proceso de paz, como el tema de las disidencias, el tema de la pandemia, las relaciones internacionales, el comercio internacional, todo eso repercute en nuestra situación y claramente necesita el gobierno nacional generar la mayor estabilidad posible, que no haya indicios de inestabilidad, para que genere confianza, genere estabilidad y eso pues garantizar términos de seguridad y demás. ¿Okay? Entonces, para concluir, esta es la situación actual del país en términos políticos. Varias cosas, también mencionar el tema del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que va muy avanzado y demás, y en otro programa hablaremos al detalle sobre ello. Desde una óptica política lo analizaremos, pero hoy esos tres escenarios, la crisis de gobierno, la crisis diplomática y también la crisis del conflicto en el territorio que está agobiando a los colombianos. Entonces, esperamos que Colombia pueda superar este momento, que lo que resta del 2025 sea un año de mayor tranquilidad en las aguas, que el gobierno nacional pueda cumplirle a cada uno de los ciudadanos y que se pueda generar la mayor estabilidad posible.
hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a cada uno de ustedes por unirse. Gracias por conversar, a quienes nos saludan en la calle, a quienes nos escriben, a quienes nos ven y a veces nos mandan fotos por ahí. Muchas gracias. Seguimos adelante confiando en que estamos haciendo nuestro mejor trabajo. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar acá con ustedes. Gracias al equipo técnico que hace posible esto. Y nos vemos en una próxima misión. Dios les bendiga.